queridísimos amigos, día miércoles comenzando una nueva edición de Nuevas Voces. Ya está con nosotros Juan Lagos de la Fundación para el Progreso. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Juan Pablo Rodríguez de la Fundación Piensa. ¿Cómo estamos? Hola Tomás, muy buenas tardes. Saludos a Juan, a todos los que nos escuchan hoy día. Dediquémosle 2 minutos porque no nos ha tocado conversarlo con este panel, querido amigo. Un pequeño análisis. Quiero escuchar la opinión de Juan Pablo, la opinión de Juan sobre lo que se vivió el domingo 17 de diciembre. Ya hay varios temas que han ido contaminando, han ido tapando la agenda política, pero siempre es interesante observar y compartir reflexiones, opiniones que busquen explicar o comprender lo que pasó el 17 de diciembre pasado, en que el en contra se impuso prácticamente por un 55-56% frente a la opción de la favor. ¿Qué te parece, Juan Pablo Rodríguez, el resultado? ¿Dónde crees que están las causas? ¿Y qué te ha parecido los días posteriores a ese plebiscito? Bueno, me parece que un resultado, naturalmente, ¿no? La opción en contra, que fue la opción ganadora, confluyen diversas razones. El electorado de esa opción es relativamente heterogéneo, pero yo me atrevería a decir, Tomás, que lo que terminó inclinando la balanza fue una protesta, un hastío, un cansancio respecto de la política en general y cómo ésta ha desaprovechado 4 años centrado en una discusión que al final del día la ciudadanía no percibe como cercana ni muy conectada con sus urgencias, con sus anhelos, con sus grandes dolores, que lamentablemente hoy día en Chile son muchos, ¿no? Mi impresión es que esa es la principal causa de que haya ganado la opción en contra, más que el contenido específico del texto, que el proceso político de corto plazo, ¿no? Y mi impresión es que si bien representa naturalmente una derrota electoral para quienes promovimos la opción a favor, me parece que no es una derrota dramática, habida cuenta que quienes a mi juicio en la película larga terminaron siendo más derrotados es hoy día el Frente Amplio, ¿no? El gobierno y la generación que representa, cuyas banderas de lucha principales incluso era precisamente el echar abajo, ¿no? Nuestro orden institucional, el derrocar la Constitución del 80 y las supuestas reglas del modelo neoliberal que esta consagrarían, y la verdad que hoy día, 4 años después del 18 de octubre, lo que termina siendo la gran conclusión es que esta Constitución actualmente vigente termina siendo 2 veces legitimada, y por lo tanto, si bien es una derrota electoral, me parece que en términos políticos, en términos culturales, los grandes derrotados en el proceso largo es la izquierda radical, y creo que termina siendo una buena noticia el cerrar esta discusión para poder, a través de la política y con cuestiones más concretas de liderazgo real, poder centrarnos en los graves problemas que tiene hoy día Chile, Tomás. Juan Lagos. Yo creo que fue una dulce derrota para la derecha y una amarga victoria para la izquierda. Es decir, el hecho de que la presidenta Bachelet fue descubierta de nuevo, ¿no es cierto?, sorprendida diciendo la verdad el domingo cuando dijo que entre elegir entre algo pésimo y algo malo, ella se quedaba con algo malo. A nosotros que estamos en las antípodas ideológicas y también que rechazamos el legado político de la presidenta Bachelet, nos tocó una elección diametralmente opuesta, que fue entre elegir entre algo bueno, que es nuestra actual Constitución, y algo mejor, que nosotros sinceramente considerábamos que era el proyecto de nueva Constitución, que no hacía otra cosa que reforzar las innovaciones de la Constitución del 80, las innovaciones que instaló la Constitución del 80 en nuestra tradición constitucional. Entonces, en realidad, yo creo que tanto el triunfo del en contra como el triunfo de la favor habrían sido reforzar esta idea, reforzar el orden público económico, defender defender el libre mercado, la libre competencia, el Estado limitado, los derechos ciudadanos. Creo yo que en ese sentido es una dulce derrota. Y creo que lo que tiene que hacer la derecha ahora es pensar en las próximas elecciones, que son sumamente importantes y que muchas veces han sido muy miradas en menos, que son las elecciones municipales, tanto alcaldes como concejales. Yo creo que es fundamental para poder ganar en la segunda vuelta, tener un muy buen resultado electoral, contar con alcaldes fuertes, que nos permitan hacer un trabajo territorial que no existió lamentablemente en la segunda vuelta entre Boric y Kast, donde la irrupción de los alcaldes nuevos que estaban, Escobar Nueva Barrevier, ¿no es cierto?, estaban en el top de su popularidad, fue realmente fundamental, sobre todo en el triunfo de la región metropolitana, creo yo, donde
lamentablemente la derecha le fue pésimo en las anteriores elecciones. Incluida la del 17 de municipales. diciembre, incluida la de recién, digamos. Claro, exactamente. No solo las Entonces, municipales. Hay un tema que es interesante, Juan, porque yo miraba he tratado de ir desglosando un poco los resultados. Es interesante ir viendo el región, el comuna a comuna. Y efectivamente, tú lo comentabas bien, ¿no? Uno de los puntos que marca el triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial del 2021 es la victoria de Boric sobre Kast en la región metropolitana, que concentra prácticamente el 45% del padrón, es decir, se juega prácticamente la elección completa ahí. Y este domingo la diferencia en la región metropolitana, si a nivel nacional fueron 10 o 12 puntos, 10 puntos, en la metropolitana creo que fueron 17 o 18. Entonces, hay un tema evidentemente, un desafío evidentemente para la derecha en la región metropolitana, en los sectores urbanos, especialmente en los populares. Y además hay un desafío, y te dejo plantear esta pregunta, Juan, porque hay un desafío también con el liderazgo de los alcaldes. Sí, tal porque una cosa es salir alcalde y asegurar tu reelección, y otra cosa es que el posicionamiento de alcaldes de derecha en sus respectivas comunas tribute, o sea, funcional también al proyecto colectivo del sector, ¿no? Porque hay ahí también un desafío que tiene que ver con, bueno, cuánto trabajan para el resto de los proyectos del sector los alcaldes que hoy día están elegidos. El alcalde Carter se desplegó, pero hay otros que estuvieron bastante menos desplegados. Claro, como el ahí hay un tema interesante, el alcalde de Codina. El alcalde de Codina en Puente Alto, yo creo que es una cosa realmente... Es interesante punto. Yo no sé el detalle de Puente Alto, sé que al final el alcalde de Codina tuvo un despliegue importante en las últimas 2 o 3 semanas, pero claro... no tenemos certeza de que ese trabajo territorial se haga de manera persistente y se haga precisamente pensando no solo en la reelección o en la comuna en particular, sino en cómo también la derecha va creciendo en dichas municipalidades. Sí, y fíjate que yo creo que también otra cosa que fue un dato que no se tomó mucho en cuenta en las elecciones de consejeros, que fue el 20% de nulo y blanco. Yo creo que eso fue fundamental, demostró un hastío importante por parte de los ciudadanos ya en el proceso. Y fíjate que viendo el vaso medio lleno, yo creo que, bueno, el hecho de que la derecha, en que la derrota de la derecha pierda con un 44% versus la izquierda, que en realidad perdió con un 38%, obviamente también demuestra un piso. Yo aquí estoy muy en contra de los que dicen que esto demostró el techo de la derecha. Esto demostró el piso que tiene la derecha, la confianza que tiene la ciudadanía en la derecha, y además el que se hayan ganado en varias comunas. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, se ganó en Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura. No, se ganaba en 100 comunas. Sí. Se ganaba en más de 100 comunas, y eso es un dato relevante. Yo creo que en el sector se tienen que volver a tomar muy en serio las comunas, y tanto el rol de los concejales como el rol de los alcaldes. Así que eso, yo creo que es necesario dejar estos reproches, dejar de hablar con el diario El Lunes, porque yo he visto algunas interpretaciones realmente absurdas. Realmente, es decir, después de la guerra somos todos generales. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante hacer análisis, pero también pensar mucho en el futuro y darnos cuenta que se vienen unas elecciones que son muy especiales, donde el trabajo territorial es muy importante y donde también se juega mucho el poder de los partidos. Entonces yo creo que hay buen pie, y además lo están haciendo mal los alcaldes de la izquierda. Lo está haciendo mal Hasler, lo está haciendo mal Bodanovich, y eso es un punto que hay que tener muy presente. Fíjate, recordando lo que dice Juan, se suma al panel nuestra querida Maca Bravo, por secretaria del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Maca? Bienvenida. Muchas gracias, Tomás. Muy bien, un gusto de estar acá. Oye, estamos analizando un poco lo que fue el domingo. Es interesante mirar números, porque efectivamente Juan plantea un punto que al menos pasó muy colado el 7 de mayo, que tiene que ver con que hubo 2.120.000 votos nulos, 2.120.000 votos nulos en mayo, que es un equivalente al 16, casi 17%. Y hubo 568.000 votos blancos. Claro, a eso me refería con el 20%. La suma son 20-21% de votos nulos. Claro. Y otro dato que es interesante es que el a favor obtiene el domingo 5,5 millones de votos, redondeando, 44 y tanto %. La suma de los votos del Partido Republicano, 3,5 millones, y la suma de los 2 millones de votos de Chile Vamos en mayo, da exactamente 5,5 millones. Entonces, hay ahí una cuestión que es interesante, ¿no? Uno se podría preguntar, bueno, ¿qué pasa con los 500.000 votos del Partido de la Gente? ¿No? Pero sigue siendo marginal respecto a la distancia. Pareciera ser que la clave está en que los votos nulos se traspasaron casi íntegramente al en contra, ¿no? Y creo yo, es interesante analizarlo, no sé cómo lo vemos acá, pero hay ahí también un voto de protesta, un voto de hoy, yo no sé qué votar, no tengo ni interés en votar por esto, no sé por qué estamos en este proceso. Claro, la elección de mayo era compleja, eran listas muy grandes, mucha gente votaba por toda la lista, no sé si se acuerdan, pero un tema era que había que marcar un solo candidato de cada lista, pero evidentemente
los resultados del domingo, también hay un 5 o un 6% de votos nulo y blanco. O sea, igual es importante que haya un 5 o 6% de votos nulo y blanco, son 600.000 votos. Entonces, o un poquito más. Entonces, ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Por supuesto, para llegar al 50%. Entonces, es muy interesante ver quizás cómo el hastío, el cansancio, la desconexión con el tema constitucional marca las elecciones del último tiempo, Maca Brown. Bueno, yo creo que es algo que desde hace mucho tiempo se viene diciendo respecto al desinterés de las personas, no solamente en la política, sino en el proceso constitucional mismo, porque los chilenos se dieron cuenta que la madre de todos los problemas no es la Constitución, que necesitamos un gobierno, ¿cierto?, que pueda empujar lo que sea necesario para abordar los temas de inseguridad, de inflación y, por supuesto, también que existan acuerdos dentro del Congreso, que son muy necesarios y que hasta al momento ha sido más la izquierda radical la que se ha opuesto a los cambios que se requieren para poder avanzar en estas crisis que estamos viviendo en seguridad, en economía, en educación, y han sido crisis y más crisis que se siguen aumentando bajo el mandato del presidente Gabriel Boric, y las personas, por supuesto, frente a esas dificultades, a no estar tranquilos, de no poder llegar a fin de mes, ¿cierto?, y poder sacar adelante a sus familias, la verdad es que lo que menos les preocupa es la discusión constitucional. Asumimos con responsabilidad desde el Partido Republicano, por supuesto, con la representación que teníamos, el escribir una buena constitución, el abordar también temas que son hoy día temas de país como el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, ¿cierto?, y cómo vamos a combatir y darle más herramienta al Estado. Pero yo creo que afectó mucho. Primero, que fue una campaña muy corta, nos faltó bastante tiempo para informar algo que es muy difícil de entender, claro, que es una discusión y una batalla de ideas. Y además del tiempo, también obviamente afectó el no poder combatir las fake news que levantó la izquierda respecto al texto constitucional. Oye, hay un tema interesante de quiero la palabra a Juan Pablo Rodríguez, porque a nosotros que conversábamos de las comunas, ¿no?, y de las situaciones locales, que van a ser tan importantes en lo que haga la derecha para adelante, ¿no? Se vienen las elecciones municipales, elecciones de concejales, de alcaldes y también de consejeros regionales y gobernadores regionales. Cuéntanos un poco, Juan Pablo, cómo fue la situación en Valparaíso. Valparaíso, una región que sus dos comunas emblemáticas están en manos de la izquierda más extrema de este país. El alcalde Char está suspendido por el Trícel hasta hace pocos días, estuvo suspendido por un mes, si no me equivoco, 30 días. Y por lo tanto es interesante ver cómo se está comportando electoralmente, porque además, fíjate una cosa que pasa que es bien curiosa. Uno se queda con sensaciones que muchas veces no responden a la realidad. Por ejemplo, en la región de Valparaíso el Partido Republicano eligió 2 consejeros. Así es. Antonio Barquesi y la María de los Ángeles López, más Edmundo Luchán. Es decir, la derecha sacó mayoría en Valparaíso, pero perdió ahora en el plebiscito. Y si uno ve los votos, quizás no éramos mayoría, ¿no? Pasa lo mismo en Biobío. En Biobío el Partido Republicano también eligió 2 de 3. Pero también ganó o sea, lo que te quiero decir es que las mayorías relativas respecto a los plebiscitos y de cara a una segunda vuelta presidencial también, por supuesto, en que hay mayorías absolutas, se requiere el 50% más 1. Es muy importante hacer el doble clic para ver efectivamente dónde están los votos, dónde están las personas y dónde están los espacios que hay que disputar con mayor claridad y con mayor esfuerzo de cara a la izquierda. ¿Cómo fue la situación ahí en la quinta, Juan Pablo Rodríguez? Sí, mira, acá en Valparaíso fue parecido a la metropolitana, y yo tiendo a creer que ahí se está formando, incluso uno podría hablar de una gran zona metropolitana entre la región de Valparaíso y la región metropolitana, en donde, por ejemplo, en este plebiscito, claro, la performance de la favor fue en promedio peor que la performance nacional, y estuvo muy parecido a lo de la región metropolitana, y yo a aquello le atribuyo un rol muy relevante precisamente a los municipios, a los alcaldes, a los liderazgos locales. Hay que recordar que los alcaldes actuales fueron elegidos en paralelo a la elección de convencionales constituyentes, es decir, para la convención constitucional pasada, que fue, pero por kilómetros, la peor elección de la derecha en la historia reciente de Chile, y donde estuvo subvencionada por el contexto político, por las reglas electorales, por lo que se estaba eligiendo en ese minuto, evidentemente las candidaturas de izquierda, pero especialmente las candidaturas de izquierda más radical. En nuestra región de Valparaíso, en esa elección, no solamente se perdieron comunas emblemáticas como Viña del Mar, a una comuna muy poblada, sino que también comunas tradicionalmente, no te digo que hay alternancia, tradicionalmente de derecha, claro, por decir cualquier cosa, Casablanca, ¿no? Una columna que siempre elige alcaldes de derecha y día alcaldes del Frente Amplio. Quilpué, Villa Alemana, San Antonio, Valparaíso, Viña, Concón, todas comunas hoy día en manos del Frente Amplio, ¿no? Y eso evidentemente tiene consecuencias electorales. Ahora, evidentemente que si en esa elección de consejeros constitucionales y alcalde de la época la olita iba para un lado, hoy día evidentemente que la olita social, el humor social, el ánimo social va en sentido exactamente contrario a aquello, y por lo tanto yo veo una gran oportunidad
en las elecciones territoriales que tenemos el año 2024, donde no solamente se eligen concejales y alcaldes, sino que también consejeros regionales y gobernadores regionales para ser una buena primera aproximación a la elección presidencial y no solamente retomar comunas que tradicionalmente son más bien representadas por la derecha, sino que también ganar comunas que son tradicionalmente disputadas, como puede ser Viña del Mar y Valparaíso. Yo creo que en esa elección, Tomás, se juega mucho y espero que desde el centro y la derecha exista la comprensión cabal de todo lo importante que nos jugamos y lo importante que es enfrentar esas elecciones de manera racional y sensata entre quienes compartimos ideas comunes. Estamos conversando, querido amigo, con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, con Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano, con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a volver con lo que ha sido el post-plebiscito, particularmente desde el gobierno, ¿no? El presidente Boric dijo, estamos en un nuevo momento en Chile. Boric hace un llamado a abrir una etapa de acuerdos y dejar los cálculos mezquinos. Se lanzó al gobierno con el pacto fiscal, con la reforma previsional, pidiendo acuerdos. Se anunció nuevamente esta idea del 231, 123, 321, como usted quiera, que tiene que ver con el destino de las cotizaciones previsionales de los chilenos en el futuro, en la reforma que presenta el gobierno. Hay críticas o fuego cruzado en la izquierda también a propósito de la permanencia no de Crispi en el gobierno, la situación de Carlos Montes, la acusación constitucional. De esos temas vamos a estar conversando a la vuelta de la pausa con Juan Pablo Rodríguez, Maca Bravo y Juan Lagos acá en Nuevas Voces. De vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Aquí estamos ya. Recuperamos los audífonos, están un poquito aquí encablados. Oye, estamos con Juan Pablo Rodríguez, con Macarena Bravo y con Juan Lagos conversando en Nuevas Voces de Agricultura. Y antes de retomar el tema que les habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, lo que está pasando en materia legislativa, de reformas del gobierno y el posicionamiento del gobierno post plebiscito, vamos a saludar a quienes hacen posible el programa acá en Nuevas Voces. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Hoy, el verde, más que un color, es una acción diferente. Por eso, en BCI cuentas con Leasing Verde y con Seguro Automotriz Verde para apoyarte en tus proyectos sostenibles. BCI, hoy puede ser diferente. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. En AFP Capital te acompañamos en todo momento para solucionar tus necesidades. AFP Capital, queremos ser tu AFP. El presidente Boric llamó a no ser mezquinos, dejar los cálculos mezquinos de lado y iniciar una etapa de acuerdos, ha dicho el presidente Boric a propósito de los resultados del plebiscito. Ayer, la ministra Toá hizo una declaración emplazando a la oposición diciendo que no se podía pasar de largo después de un resultado electoral como el plebiscito y que esperaba más autocrítica. Yo me reí ayer en el programa, pero cuando el presidente Boric perdió por paliza el plebiscito del 4 de septiembre, su declaración no fue muy autocrítica, fue no se puede ir más rápido que el pueblo. Sí, claro. O sea, en realidad nosotros somos unos iluminados y los chilenos están atrasaditos, ya llegarán, ya entenderán la importancia de esto. Bueno, hoy día la misma ministra Toá emplaza a la oposición a hacer autocrítica, pero sobre todo, digamos las cosas como son. A la ministra Toá no le interesan las autocríticas de la oposición. Lo que quiere es generar un escenario para forzar a la oposición a aprobar las reformas del gobierno. Ese es el escenario que quiere construir Toá y ese es el escenario que plantea Boric cuando dice que estamos en un nuevo momento en Chile y llama a abrir una etapa de acuerdo, dejar los cálculos mezquinos. ¿Qué te parece, Maca Bravo? ¿Cómo queda la relación oposición-gobierno post-plebiscito? A ver, a mí me llama la atención que el gobierno quiere impulsar reformas estructurales cuando toda la estructura social está totalmente trizada por la crisis de seguridad y la inflación. Y esto es como si el dueño de una casa que no tiene techo, que no hay agua, que no hay luz, quisiera comenzar por remodelar la cocina. Y creo que hoy día lo que tiene que hacer el presidente Gabriel Boric es hacer una autocrítica, y también emplazo a la ministra Toá, de la gestión que ellos han tenido y la incapacidad que han tenido para abordar las crisis que estamos viviendo, para poder llegar a acuerdos dentro de su propio conglomerado y dejar, por supuesto, la ideología de lado por el bien de Chile, porque finalmente los proyectos y reformas estructurales que siguen proponiendo no son los mejores para poder solucionar el tema de las pensiones, de la seguridad, ¿cierto?, de la educación, de la economía, y lo que se requiere es que ellos sean conscientes de que su falta de empatía está
teniendo en una frustración tremenda y en una angustia a la familia chilena, y que necesitamos que dejen al lado sus ideologías y que avancen efectivamente en los acuerdos, pero no en los acuerdos que ellos quieren, porque acordar no se trata de imponer lo que tú quieres, sino de poder conversar también con las distintas visiones políticas, y el gobierno no está haciendo eso. Y creo que también, recordando nuevamente a la ministra Toá, la autocrítica tiene que venir de ella. O sea, ella es la encargada también de la seguridad en el país, y las calles se están desgarrando de delincuencia todos los días, y ella no ha hecho ninguna autocrítica. Más bien, se justifica e incluso insulta a una concejal por decirle las cosas que están pasando en una comuna. Entonces, partamos por la autocrítica por parte de ellos, y en base a esa autocrítica avanzar para entregar más calidad de vida a los chilenos. Juan Pablo Rodríguez. Creo que el gobierno en general y el presidente en particular, una vez más, no pone las manos en donde pone la boca, no pone sus acciones en donde pone sus declaraciones. El presidente dijo, ¿no?, concluido el plebiscito, una cuestión que me parece que de los que efectivamente se concluye del resultado electoral, cuál es que la ciudadanía hoy día está relativamente cansada de la cuestión del debate constitucional o del debate abstracto y quiere una política centrada en las urgencias sociales. Pero la verdad que las decisiones y las declaraciones que ha hecho el presidente y el gobierno desde el plebiscito a esta parte van exactamente en el sentido contrario. Respecto de la decisión, comillas, de blindar a Montes, bueno, eso tiene una consecuencia súper concreta, y es tener un ministro completamente agotado respecto del caso de Democracia Viva, caso que va a seguir hacia adelante y va a tener muy poco tiempo para poder concentrarse, por ejemplo, en el déficit de vivienda. O es una muy mala señal, por ejemplo, en materia del combate contra la corrupción, que también es evidentemente una urgencia social. Cuando se decide mantener al ministro Montes, cuando se decide mantener a Crispi, cuando se decide ir contra la promesa del caiga quien caiga, y más bien hacer una defensa corporativa de todos los implicados respecto de ese caso de corrupción. Cuando el gobierno sale a celebrar este ranking del The Economist, ¿no?, dice, siguen las buenas noticias para las familias en el tweet oficial del gobierno de Chile. Ridículo, ¿no? Una bofetada a las personas cuando tenemos una economía que hace 10 años no crece, el PIB congelado, malas cifras en materia de desempleo, vamos a llegar a las 2 cifras en esa materia, compitiendo por quién tiene peor desempeño en la región con Haití, y el gobierno pretende, en un ranking que valora mucho el control en materia de inflación, que no tiene que ver tanto con el gobierno como con el Banco Central, salir a descorchar vino, ¿no? Eso es una bofetada para las personas, y también da cuenta de la desconexión con las urgencias sociales. La ministra Toá, en la peor crisis en materia de seguridad, crimen organizado, delincuencia, incivilidades en nuestras calles, sale a interpelar, ¿no?, a la oposición que está en un estado de choque y no sé qué cosa. En estado de choque estamos los chilenos por la inoperancia de este gobierno en materia de gestión de los asuntos públicos, especialmente en materia de seguridad. En materia de pensiones dicen que quieren un acuerdo, pero lo único que hacen es mantener eternamente su posición. Y la mantienen, y la mantienen, y la mantienen. Entonces eso no revela ningún tipo de ánimo de acuerdo para lograr ningún tipo de, consenso real que nos permita cambiar la realidad de las cosas. Y por lo tanto, creo yo, el gobierno, como siempre, cegado por su ideología, no hace más que hablar, bla, 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 pero al minuto de tomar acciones reales, centradas en las urgencias sociales o que de verdad propendan a acuerdos buenos para Chile, absolutamente nada. Juan Lagos. Mira, en cuanto a este ranking del The Economist, yo esto no lo he hecho, pero invitaría a ver cómo estaba Chile en ese ranking en el 2019 y el 2018. Capaz que también estaba con un buen rendimiento. ¿Por qué? Porque había una situación económica relativamente estable, sin inflación, y dudo que la retórica de los que ahora son gobierno habría sido, oye, estamos súper bien, celebremos la buena gestión del presidente Piñera. Yo creo que demuestra una indolencia con lo que está pasando realmente bastante grave. Es decir, el hecho de que el país no crezca, el hecho de que en toda la región está creciendo menos, Argentina, Haití, Venezuela y Chile, hasta Venezuela yo creo, Argentina, Haití y Chile son los que menos crecen, cuando hay datos de que estamos ante una crisis de empleo bastante grave, yo creo que resulta sumamente preocupante que el gobierno se dedique y haga cherry picking y nos quiera decir con un dato puntual de que todo está bien y querer hacer concluir de que todo está bien. Yo creo que eso es un gran error. Y obviamente el gobierno se ha comportado de una manera bastante incoherente, diciendo lo discursivo que quiere grandes acuerdos, pero en la práctica no haciendo nada.
lo que proponen es más de lo mismo. Lo que propone la ministra Jara con la reforma previsional es más de lo mismo. Es terminar con las AFP por terminar con las AFP, es quitarnos plata de nuestro sueldo, esta vez ya no es un 6%, sino que es un 4%, y generar impuestos encubiertos. Es más de lo mismo. Y obviamente yo creo que una de las prácticas o una de las retóricas menos felices que tuvo el post-estallido fue esto de que nos teníamos que poner de acuerdo por ponernos de acuerdo. Hubo acuerdos muy nefastos luego de eso. Los retiros, las reformas constitucionales que, por ejemplo, hicieron que se pudieran votar independientes, estas listas independientes, el privilegio de los independientes, el privilegio de los indígenas, todas esas cosas se hicieron con grandes acuerdos. Yo creo que es necesario que en este escenario político post-plebiscito volvamos a la retórica de los buenos acuerdos. Chile necesita no solo que los políticos se pongan de acuerdo, sino que se pongan de acuerdo en cosas buenas, en cosas que le hacen bien a Chile. Y atendiendo las necesidades, tenemos que llegar a acuerdos en materia de seguridad, tenemos que llegar a acuerdos en materia de crecimiento, necesitamos crecer. Tenemos que llegar a acuerdos en pensiones, pero también mirando a lo que quiere la ciudadanía, mirando a lo que dicen los expertos. Los expertos lo que dicen es, se necesita más cotización individual y se necesita que las mujeres, que las mujeres jubilen a la misma edad que los hombres. ¿Por qué? Porque David Bravo dice que la tasa de reemplazo es un 100% para los hombres y un 80% para las mujeres, y que eso se debe estrictamente a que las mujeres se jubilan antes. Entonces, si ya sabemos cuál es el problema, si ya tenemos diagnósticos, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en base a esos diagnósticos y no solamente a llegar a acuerdos por llegar con acuerdos. Yo creo que ya está pasada de moda esa retórica que ahora intenta instalar el presidente Boric. Tomás, yo solamente quería enviar un gran saludo a nuestro presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que me dice que nos está escuchando, así que pidió ahí que le mandáramos unos cariños. Así que un gran abrazo ahí a nuestro presidente. Oye, fíjate que el punto que hace Juan es interesante, porque además creo que sincera un poco la discusión. El gobierno insiste en dos reformas centrales, estructurales de lo que ha sido su mandato y lo que han anunciado en las distintas puestas en escenas que hace el gobierno. Insiste básicamente en subir los impuestos, ¿no? Por doble vía. Uno, el impuesto encubierto al trabajo, evidentemente, y otra, el alza de impuestos en materia de pacto fiscal. Y efectivamente, cuando el presidente dice abramos una etapa de acuerdo, la verdad es que uno se pregunta, bueno, ¿en cuánto cede el gobierno sus posiciones? Porque me tocó escuchar en Mesa Central el otro día a Bárbara Figueroa, del Partido Comunista, nuestra ex embajadora en Argentina. Claro. Y ella decía algo, por supuesto, muy en la lógica del Partido Comunista. Decía, mira, una cosa es que lleguemos a acuerdos en el Congreso Nacional, pero otra cosa es que los acuerdos se realicen con los actores sociales involucrados, en este caso con los trabajadores. Y claro, uno siguiendo la retórica marxista podría decir, está pensando en los sindicatos, está pensando en que nos sentemos con la CUT, está pensando en una lógica sindicalista, ¿no? En esa línea. Pero en tanto en materia de pensiones como en materia tributaria, la verdad es que cuando uno mira los datos de opinión ciudadana, no hay doble lectura. Más del 85% de los chilenos creen que las cotizaciones provisionales tienen que ser de su propiedad. Entonces, acá el llamado no es tanto al gobierno, que a mi juicio no va a cambiar de posición, porque hay un tema ideológico evidente en estatizar parte de la cotización adicional y en terminar con la AFP, que ha sido su discurso desde hace muchos años. Aquí el llamado está en realidad a que haya una oposición dispuesta a asumir que debe hacer oposición a un mal proyecto, ¿no? Y a no moverse de sus posiciones, porque en esto la inmensa mayoría de los ciudadanos está en la posición de la oposición, ¿no? La inmensa mayoría de los ciudadanos quiere que si hay un aumento de cotizaciones, esas vayan a su cuenta individuales y no a un fondo estatal. Y yo en eso valoro las palabras que han habido en los últimos días, no solo el Partido Republicano, también en la UDI, en Renovación Nacional, de no estar abiertos a esta fórmula en que en definitiva 4 puntos pasan en una cuenta estatal. Pues te dicen 3 puntos a un fondo solidario, porque usted sabe que aquí hay movimiento concepto, entonces 3 puntos a un fondo solidario, no es solidario, es un fondo administrado por el Estado, y 1 punto a un seguro social. No, y la otra mentira que dicen que este 6% va a ser de cargo del empleador. Claro. Mire, una recomendación que yo le hago siempre a los auditores es que hable con su empleador y le pregunte cuánta plata de su sueldo es de cargo de él y de los trabajadores. Él solamente ve cuánto le sale el trabajador. Obviamente. Después los descuentos. Exactamente. Después los descuentos lo hará Previred, pero a usted, su empleador, lo ve como lo que vale el sueldo neto. Es decir, además, y no líquido. Resulta bastante conveniente para el gobierno pedir ahora que se lleguen a acuerdos y que deje la oposición la trinchera ideológica cuando ha sido totalmente al revés. Ellos no han dejado la trinchera ideológica y cuando fueron oposición
fue peor aún. O sea, acá ellos tampoco, como ya lo comentaban, no dejan de ceder en ningún punto de los que para ellos son importantes en base a sus ideas y no ponen a la persona y a Chile primero. Entonces, no se puede llegar a acuerdos cediendo también, ¿cierto?, a lo que nosotros no creemos que va a ser mejor para Chile. Oye, y una cosa súper breve, ¿eh? Yo creo que aquí esto es un muy buen ejemplo de por qué no conviene comprarse la retórica de la izquierda gratuitamente. Yo creo que este caso con la reforma previsional, lo que propuso el presidente Piñera, cuando él tomó como si fuera propio el hecho de que esto va a ser de cargo al empleador, yo creo que al final también estamos pagando eso. Creo que claro, obviamente... es como una realidad aceptada, ¿no? Claro, obviamente son necesarias las negociaciones. Yo eso estoy absolutamente de acuerdo, pero que de ahí llegar hasta otro punto y comprarse la retórica de la izquierda, después hace muy difícil intentar defender una posición. ¿Por qué? Porque la izquierda tiene razón cuando dice, oye, mira, nosotros casi estamos proponiendo volver un poquito más a la izquierda a lo que propuso el presidente Piñera. Obviamente fueron en otras condiciones, quizás se justificaba en ese momento para el presidente Piñera. Puede ser. Pero yo creo que lo que es imperdonable en este caso es comprarse los discursos. Porque tú puedes negociar, pero comprarte los discursos ya yo creo que es ir demasiado lejos y lo terminamos pagando. Yo he escuchado harto ese argumento, ¿no? Cuando el mismo gobierno dice, oye, pero si esto no está tan lejos del acuerdo que el mismo presidente Piñera había planteado. Pero claro, es la típica lógica de la izquierda que la aplican a propósito, hoy día ya se lo olvidó, ¿no? Pero el mismo razonamiento que cuando decían que había que a todo evento hacer un segundo proceso constituyente porque en el principio de entrada Chile había votado a favor de una nueva constitución. Si eso fuese así, el gobierno debería estar liderando ahora un proceso constituyente, porque hay una voluntad soberana que es impostergable y que no caduca. El gobierno necesita estar liderando efectivamente un nuevo proceso. No es así. Pero en este caso aplican lo mismo. Dicen, oye, pues si con el gobierno del presidente Piñera estuvimos dispuestos a llegar a un acuerdo en estas condiciones. Claro, pero... El punto es que no estuvieron dispuestos. Uno, lo rechazaron. Pero dos, en la pasada tuvimos una convención constitucional dominada por ellos mismos, por la izquierda, que quiso estatizar la totalidad de los fondos de pensiones. Y un gobierno que se presentó a la primaria presidencial, el presidente Boric, con un programa que incluía estatizar no solo la cotización adicional, el stock de pensiones, es decir, los fondos que están acumulados en las cuentas hoy día. Y tras la presión, terminó cambiando, diciendo que no, estamos hablando de la cotización del futuro, no de lo que ya hay hoy día en los fondos acumulados. Entonces, obviamente las circunstancias influyen. Y en una situación en que 9 de cada 10 chilenos quiere que la plata vaya a las cuentas individuales, creo que la oposición tiene el deber no solo de oponerse a la mala reforma del gobierno, sino al mismo tiempo de presentar una alternativa de pensiones y decir, oye, la oposición está abierta a un acuerdo de la reforma previsional de aumentar progresivamente el 6% de cotización en la medida que, 1, vaya a las cuentas individuales, 2, vaya acompañado de un aumento de la jubilación. Yo creo que aquí hay que establecer una fórmula razonable que permita que la edad de jubilación se vaya aumentando progresivamente, conjunto aumenta la esperanza de vida, porque si no vamos a estar cada 5 años recalculándola, y con lo cual nos hagamos, y por supuesto una inyección de recursos para aumentar la pensión garantizada universal, ¿no? Ahora la segunda... Que eso fue una buena medida Piñera, por si acaso, para que no se vea que solo tengo antipiñerismo para entregar. Oye, claro, ese es el lado piñerista de Juan Lago. Eso es raro, eso es muy raro. chiquitito, pero hay. Oye, hagamos una pausa comercial, estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez, Macarena Bravo, Juan Lago, nos pasamos de la hora, aquí 13:43 minutos, en pocos minutos volvemos en esta conversación acá. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. De vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Queridos amigos, estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez, con Juan Lagos y con Macarena Bravo en esta conversación en la 92.1 FM. Conversación que usted, por supuesto, puede seguir también en el canal de YouTube de Radio Agricultura, Agricultura TV, y puede seguirnos en nuestras distintas redes sociales, en Instagram y TikTok, Nuevas Voces Chile. También en el canal de YouTube, Nuevas Voces Chile. Y, por supuesto, en Twitter, Nuevas Voces 921. Cambiamos de tema. Se presentó la acusación constitucional contra el ministro Montes. Nos quedan 5 minutitos, así que vamos a hacer una pasada rápida de panelistas, pero se presentó la acusación constitucional contra el ministro Montes. De momento no cuenta con los votos, está presentada solo por los partidos de oposición. Chile Vamos, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano. Demócratas no ha firmado de momento, no se ha sumado públicamente. El Partido de la Gente y los ex-PDG hay dudas y por lo tanto de momento no tendría los votos. Pero efectivamente hay una iniciativa, hay una ofensiva de hacer valer la responsabilidad política al ministro Montes en esta materia. Juan Pablo Rodríguez, ¿qué te parece la decisión de acusar constitucionalmente al ministro Montes y qué futuro le ves? Está muteado. Juan Pablo Rodríguez.
Perdón. Solo que estaba demasiado impresionado con que recién el gobierno haya nombrado, al parecer, como presidente del directorio de TVN a Francisco Vidal. Pancho Vidal. No, presidente. Verdaderamente un buen premio. Impúdico, ¿no? Un buen premio político. Jefe de campaña, no se me ocurre a nadie más que... Bueno, en fin. Una buena recompensa va a ser 3 días después vocero del plebiscito. Realmente insólito, da cuenta también del estándar y la estructura moral de este gobierno. Lo que pasa es que, digamos, las cosas como son, TVN o se vende o se privatiza, pero eso que sigue existiendo un canal estatal que no aporta nada distinto a la programación televisiva, que además pierde plata todos los años y que hay que rescatarlo cada 5 años con $30.000 millones, es absolutamente absurdo. Ya, Juan Pablo, ¿no? Hay que pasar Dicho ese eso, aviso. bueno, el gobierno sigue incumpliendo su promesa, ¿no? El caiga quien caiga acá, la forma es corrupción meter las manos como hicieron en Revolución Democrática y en el gobierno a decenas de miles de millones para echárselo al bolsillo, para hacer proselitismo político. Es corrupción, evidentemente, pero también es una manera de corrupción el cómo se reacciona por parte del gobierno de los que no metieron la mano. Y lamentablemente en esto el gobierno ha reaccionado pésimo y lo único que hace son defensas corporativas para que nadie pague responsabilidades ni penales ni políticas. Lo vimos con Crispi y también lo estamos viendo con Montes. Han decidido sostener a un ministro que evidentemente va a estar preocupado permanentemente solo de defenderse y poco y nada del brutal déficit de viviendas que tenemos en nuestro país. Así que pésima la decisión del gobierno por una parte, y por el lado de la oposición, con independencia del cálculo de los votos, hay minutos en los cuales también hay que tomar decisiones por convicciones, naturalmente, ¿no? Y acá resulta evidente las negligencias inexcusables que han existido por parte de esta cartera de Estado, y por lo tanto yo espero que la oposición siga decidida en orden a perseguir las responsabilidades políticas que el gobierno no está dispuesto a hacer valer. Maca Bravo. Yo creo que la acusación constitucional al ministro Montes se la ganó especialmente por no haber renunciado y asumir la responsabilidad política previa en este caso de corrupción. Espero que esto avance en el Congreso, porque la verdad es bastante inverosímil pensar que en el caso de corrupción gubernamental más grande de la historia de Chile no haya ningún responsable político que tenga que hacer frente también a lo que está ocurriendo. Y la verdad es que con las últimas declaraciones, filtraciones de WhatsApp, la detención, cierto, de Andrade, también del ex Seremi de Antofagasta, se ha también entregado información que vincula al ministro Montes y su responsabilidad de haberse enterado antes y no haber quizás ejecutado las acciones que tenía que ejecutar. Por lo tanto, me parece que esto tiene que avanzar y hay que dar una señal potente también respecto a al combate a la corrupción, especialmente en política, porque es con la plata de todos los chilenos. Juan Lagos. Ante un caso tan grande como el caso Convenio, el ministro Montes, dada su responsabilidad, está en una encrucijada y en todas sale mal parado. O él sabía y no hizo nada, que evidentemente no hizo nada, está encubriendo la corrupción o está siendo cómplice de esa corrupción de un modo pasivo. ¿Por qué? Porque él tiene el deber de tener esto en orden. Por negligencia. ¿Ya? Y en segundo lugar, y si no sabía, también resulta ser impresentable. ¿Por qué? Porque un ministro tiene que saberlo. Y si te llega un oficio, uno tiene que leérselo. Y si te llega un mensaje... Así que el hecho de que aquí no puede existir una ignorancia, aquí la ignorancia del ministro Montes de ser cierta, yo creo que ya es suficiente motivo para que exista un cambio de gabinete, para hacerlo responsable también. ¿Por qué? Porque también la responsabilidad implica un deber de cuidado, un deber de cuidar lo que está pasando en tu ministerio. Y aquí evidentemente había una práctica política para financiar a amigos de partido, y esto lo hemos dicho una y otra vez, y la gran pregunta del millón es ¿hasta dónde se supo? Al principio era una cosa de 2 hombres adultos, después ha ido escalando y hasta llegar incluso al mismo ministro o hasta el mismo presidente. Y yo creo que en ese sentido el gobierno ya tiene que dejar de sacar a medios pollo, a gente irrelevante, a un subsecretario, a un jefe de servicio, y tiene que empezar a generar responsabilidades verdaderas. ¿Por qué? Porque hay ahí donde va a ser suficiente al final un reconocimiento del error y además echar a quien corresponde. O Crispi o Monte, yo diría que hay que echar a los dos. Pero hay respaldo desde la moneda a ambos, sí, ambos. Una vergüenza. Oye, está sonando Bachelet candidata. Lamentablemente se nos acabó el tiempo de conversación, así que no lo vamos a poder analizar, pero estamos viendo aquí en pantalla que trae el plebiscito. Esa es la respuesta. Suena nunca como, más Bachelet. Como posible candidata presidencial desde la izquierda. Juan Pablo Rodríguez, Macarena Bravo, Juan Lagos, gracias por acompañarnos este día miércoles acá en Nuevas Voces de Agricultura. Porque mañana jueves de historia. Mañana jueves de historia, así es, con Alejandro San Francisco. Vamos a estar conversando, por supuesto, del plebiscito y el impacto que ello tiene.
Quédense en la 92.1, ya vienen noticias en agricultura, después deportes, como siempre, por supuesto, a las 2 de la tarde. Nosotros nos reencontramos mañana jueves, como cada día, a las 13 horas, a la 1 de la tarde, acá en Nuevas Voces. Que estén bien. Chau, chau. Chao.